Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más y por última vez o no a la Cueva del Ermitaño. Y esta vez tenemos una invitada de excepción. Y digo invitada porque yo creo que es la única mujer a la que he podido traer a la Cueva del Ermitaño. Porque eso de Cueva del Ermitaño debe de ser que espanta o asusta. Tenemos a una pedagoga, a ver si me acuerdo de todo el currículum, menos mal que me lo he apuntado. Experta universitaria en coaching, en programación neurolingüística y responsable del servicio de orientación en coaching y formación en competencias para el empleo de la universidad y sobre todo, y más importante, que también es madre. Entonces, pues vamos a darla paso. Bienvenida a Zubierna, a la Cueva del Ermitaño. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que era sencillo porque a pesar de que es un poco tenebroso y más con el fondo que tienes y la cueva del ermitaño, al ermitaño ya le conocía, que aunque el ermitaño se tiña de rubio, ermitaño se queda, con lo cual miedo no hay. Había que meter lo de rubio, ¿eh? Por supuesto. Pues nada, la primera pregunta yo creo que ya se la hemos hecho a todos y pues qué menos que hacer de la ti también, porque yo creo que la respuesta va a ser peculiar. ¿Cómo estás viviendo estos días de confinamiento? Pues la verdad es que lo estoy llevando bastante bien. El hecho de la novedad a mí siempre me ha estimulado el hacer cosas diferentes. Y para mí no ha sido ningún problema adaptar mi trabajo habitual, mi rutina habitual, a hacerlo en el salón. Ahora mismo tengo un salón que es mi oficina, el instituto de mi hija, el gimnasio, el centro de manualidades y centro logístico familiar y de posicionamiento con pancartas en la ventana. O sea que tenemos todo en uno. Pasamos más tiempo juntos, pasamos más tiempo aquí en el salón. Y ya te digo, pleno rendimiento a nivel laboral y con iniciativas que de otra manera no hubiéramos vivido. Así que yo, en parte, agradecida, de puertas para adentro, desde luego, aunque es dramático lo que está ocurriendo y creo que estamos viviendo un evento mundial cuyas consecuencias vamos a vivir a largo plazo y que sin duda nos va a hacer ver la vida de una forma diferente. Así que habrá que ver cómo nos posicionamos, si diferente para bien o diferente para... ya veremos. Pues bueno, Azul, la primera pregunta que te quería hacer es en torno al empleo y es esta situación del teletrabajo, como sabes, también ha dado facilidades, pero también está poniendo en jaque a muchos empleados que están viendo cómo sus empresarios o sus empresas están empleando esta situación para tenerles o pretender tenerles disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. No sé si tienes algo que aportar o que opinar en este aspecto. Bueno, la verdad es que desconocía este hecho, aunque tampoco me sorprende mucho ante una situación diferente. Hay personas que la aprovechan para bien y hay personas que abusan de la situación en su propio beneficio. De la misma manera que entiendo que habrá empresarios que presionen para asegurarse esa disponibilidad plena de sus empleados, seguramente también haya empleados que se escaqueen con más facilidad y que no cumplan con los horarios de su trabajo. En realidad, yo creo que el trabajo no es cuestión de medirlo en función del tiempo que le dedica, sino realmente que los resultados salgan adelante y que haya un equilibrio justo entre lo que se da y lo que se pide, tanto por parte de empresario como por parte de empleado. Teniendo en cuenta un poco estos mimbres, pues yo creo que lo que se requiere es acotar o reajustar pues esas formas de trabajo y a qué se compromete cada cual. Quizá, pues como es la primera vez que nos ha pillado una situación como esta, no haya habido todavía esa facilidad para la adaptación y evidentemente hay unas urgencias mucho más importantes que en este momento hay que resolver, pero es algo que antes o después se tendrá que valorar, puesto que es previsible que nos veamos en esta situación más adelante y que evidentemente haya que regularlo, legislarlo y de alguna manera acatarlo. En todo caso, es cuestión de sentido común y de la misma manera que tenemos un contrato con un determinado número de horas y una disponibilidad firmada, pues habrá que ajustarse a eso como poco
y que todo lo que se dé más, que sea pues desde la buena voluntad o el interés propio del trabajador, o que de alguna manera se premie de alguna manera se recompense ese exceso de horas o esa disponibilidad aparte que en un momento determinado un empresario puede necesitar. Y también se ha dado el caso de la aparición del nuevo término de ERTE, y se dice que es una forma de asegurar el puesto de trabajo ante la posibilidad de despido, pero bueno, no sé si realmente tú piensas que en un futuro, porque claro, es un nuevo método bueno, de paralización del trabajo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo crees tú que va a afectar esto en un futuro? ¿Va a asegurar el trabajo o...? Sinceramente, te mentiría si te digo que lo sé. Yo entiendo que ante nuevas situaciones ha de existir una nueva flexibilidad y unas nuevas fórmulas de contratación y de paralización del trabajo. Me parece comprensible en sí que se ejerzan esos ERTEs, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos una regulación que asegure que los derechos del trabajador quedan recogidos y se tienen en cuenta. Mira, un ejemplo concreto al respecto es que sí que tengo constancia de trabajadores a los que se les está exigiendo para poderse reincorporar a su puesto de trabajo estando en ERTE, que aporten una muestra de que han pasado la enfermedad o que están inmunizados, es decir, que hayan pasado un test y haya dado negativo como aporte previo para. Evidentemente, si ahora no está disponible eso, no me parece apropiado que se exija a un trabajador que se haga unas pruebas por su cuenta para poderse incorporar a un trabajo que previamente ya tenía. Pues sí, la situación en sí es complicada. Pues ahora, Azu, me gustaría preguntarte por el tema de los niños, que como bien sabes, el pasado domingo vimos esas puertas abiertas a que los niños pudiesen salir de casa con ciertas medidas, y pues en algunos casos vimos como los padres o los niños, no se sabe muy bien qué, porque ya sabes que todo esto pues queda a opinión de cada uno, decidieron aprovechar pues para saltarse un poco las medidas. Me gustaría saber si realmente es porque decidieron saltárselas o por una necesidad que tenían después de 2 meses de confinamiento. Pues mira, en primer lugar te hablaré de los niños. Yo creo que era necesario y urgente y además merecido por el comportamiento y el aguante que han demostrado el hecho de que los niños pudieran salir. La naturaleza del niño es estar fuera, es correr, es saltar, es moverse, su psicomotricidad, su propio desarrollo físico, biológico y mental, incluso emocional, requiere que haya movimiento fuera de casa. Incluso la recepción de vitamina D, simplemente que les dé el sol y el aire en la cara. Vale. También es verdad que los niños son la franja de edad de la población que mejor se adapta a este tipo de situaciones, y es verdad que las nuevas tecnologías, que durante muchas ocasiones los padres y las madres como que las repudiamos, están todo el día delante de la pantalla, pues ahora realmente han podido ser una herramienta eficaz que evidentemente hay que controlar en cuanto al tiempo de uso y demás, pero ha sido su vía de contacto con sus amigos y demás, y no entraremos a valorar el uso o el buen uso o no que docentes y centros educativos han hecho de las mismas. En todo caso, los niños yo creo que estaban muy bien concienciados y que, bueno, que había varias situaciones en las escuelas de padres que tengo la suerte de liderar. Este ha sido un tema que hemos ido trabajando, evidentemente, online durante las últimas sesiones, y la gestión emocional de la salida también era importante tenerla en cuenta, porque de la misma manera que hay niños entusiasmados y que casi tienen una alegría exacerbada por salir o un nerviosismo por salir, también había niños que tenían cierto miedo, cierto reparo. Evidentemente, el hecho de estar sometidos a la información que todo el mundo recibimos, me da igual de redes, de internet, de televisión o demás,
pues hace que en ocasiones estén un poco asustados. Y en mi caso, por ejemplo, sabes que soy madre de una niña de 12 años, mi hija no se sentía segura porque son tantas informaciones contradictorias las que salen de esa caja que ella no se fía de que eso esté en el ambiente y que respirándolo se pueda poner enferma y sobre todo su gran preocupación contagiar a su abuela. Entonces, pues sobre todo era importante el apelar a la responsabilidad de los padres para que respetaran las necesidades de sus hijos. Evidentemente los mayores somos los que también queremos salir y para mí es una maravilla poder salir con mi hija a dar un paseo todos los días de una horita, pero lo que tengo claro es que mi necesidad no está por encima de la suya, ni muchísimo menos. Y me daría mucha pena el darme cuenta de que hay padres que utilizan a sus hijos como otras personas han utilizado a sus mascotas. Pues quiera o no quiera mi perro, pues salgo a la calle cuantas veces yo estime oportuno. Entonces, el hecho de brindarnos a los niños y de, evidentemente, aprovechar la oportunidad que gracias a ellos tenemos, una responsabilidad familiar y social personal que en muchos casos yo creo que quizá no se esté cumpliendo del todo. Es decir, no salimos a esparcirnos los adultos con la excusa de que tenemos hijos. Salen nuestros hijos y gracias a ellos tenemos la inmensa suerte de poder airearnos un ratito. Hagámoslo con responsabilidad. El hecho de que el propio domingo policía local tuviera que ir megáfono en mano avisando de que no se pueden ir matrimonios con los dos niños y demás, pues no me parece de recibo ni de sentido común. Puedes estar de acuerdo o no con la norma, pero es una situación excepcional, es el primer día. Aunque no sea más que pues, por un poco de respeto hacia el resto de las personas que se han quedado en su casa, un poco de respeto hacia todas las familias que están viviendo auténticos dramas con personas enfermas, incluso muertas en su familia, yo creo que deberíamos ser mucho más conmedidos y evidentemente ir despacito, porque además de lo que y niños hagamos ahora, depende de lo que pase probablemente dentro de 15, 20 o más días. Entonces, apelo a esa responsabilidad. Yo no he visto en Burgos, en mi área de 1 kilómetro que hemos paseado, yo no he visto esas fotografías que he visto, por ejemplo, en televisión o demás. Que ya me cuestiono si son verdad o no son verdad, no lo sé. Yo no las he visto. Sí he visto, como te decía, parejas que salen con los dos niños, niños sin mascarilla, padres sin mascarilla, que venga un papá con su hijo en bici y dices, mira qué majos, y de repente paran las dos bicis y el niño se pone a beber de una fuente, tocando la fuente. No sé, a mí no me parece muy seguro ese tipo de conducta. Pero sí creo que la distancia social se está respetando y que en todo caso depende, de mí no depende el comportamiento de otros padres o de otros niños, pero sí el mío y darle las pautas a mi hija para que se comporte como considere mejor. Entonces, si otras personas no respetan esa distancia, somos nosotras las que nos alejamos. La zona de caminar asfaltada, pues para eso tengo mis botas de montaña y piso barro que no pasa nada. Otra de las preguntas que te quería hacer ya a nivel más del coaching, yo creo. Como bien sabes, pues estamos en un mundo con mucho tema de depresión, de ansiedad y demás. Y sí que se decía los primeros días que estos temas, vamos, el tema del confinamiento estaba afectando mucho a las personas con este tipo de patologías. Eh, no sé qué visión nos tienes que dar o que aportar en cuanto a este tema. Bueno, en primer lugar, aclarar que el coaching no es psicología y que los coaches no hacemos terapia. Ellos son realmente los expertos en trabajar con temas de ansiedad, depresión, es decir, cuando ya hablamos de patologías. Sí es verdad desde mi rol que trabajo más desde la prevención o desde el desarrollo de estrategias que no tienen que ver en sí con la terapia. Yo creo que una de las pandemias colaterales o previas al coronavirus ha sido la falta de conciencia. El hecho de que todos los días se desencadenan uno detrás de otro y a todo correr y no somos conscientes del tiempo y no paramos. Eso hace que no muy rápidas en el que llega el fin de semana casi sin darnos cuenta y como que tenemos todo milimétricamente preparado. El hecho de parar nos da la inmensa oportunidad
de replantearnos. Primero es como la vida nos da un golpe, ¿no? Entonces nos hemos caído al suelo. Esa primera fase es de estupor de qué ha pasado, de a pesar de las noticias que vamos oyendo de que la pandemia se acercaba a nuestro país, pues en el fondo yo creo que no nos lo hemos creído a nivel general, no lo sé. El caso es que, pum, ese estupor, de repente te encuentras en tu casa y hay pues también varios tipos de enfrentar esta situación. O entro en colapso porque no estaba preparado para esto, ni sé cuáles son las herramientas necesarias, a no ser que te la hayas ido trabajando poco a poco, o tienes esa actitud de paro, espero a ver qué pasa, por dónde vienen los tiros, qué es lo que hay que hacer y buscas distintas fuentes, o directamente en ese primer momento dices, bueno, tengo una situación diferente, sé que ahí fuera las cosas están feas y ahora puedo controlar, entre comillas, qué está bajo mi control. Saber identificar qué está bajo mi control y qué no lo está es el primer paso súper importante bajo mi punto de vista de tierra, una posición, un afianzamiento en el nuevo espacio que tenemos y a partir de ahí buscar el lado positivo, es decir, qué sí puedo hacer, qué sí puedo avanzar, más que qué ya no puedo hacer. En vez de centrarnos, no puedo salir a la calle, no puedo ir a trabajar, no puedo tomar una cerveza, no puedo ir al gimnasio, piensa en que sí puedo. Si he trabajado en casa, sí puedo leer ese libro que tengo la posibilidad de conocer a mis vecinos. También te digo, colateralmente, por esa inercia y por mirar fuera que han hecho otros países, creo que hemos quemado demasiado rápido la suerte de salir al balcón, de cantar, de aplaudir, esto parecía la feria de abril y de alguna manera puede ser que para muchas personas haya sido una especie de anestesia de no hacer esa toma de tierra, de realmente aceptar esta nueva situación. Entonces, creo que el hecho de no hacernos conscientes, de no haber entrenado nuestras habilidades emocionales y mentales para reubicarnos en esta situación, hace que poco a poco pues esa ansiedad se empiece a manifestar, que esa depresión o esas personas que tienen cierta predisposición para la depresión se vean agravadas y el hecho de que tampoco puedas recurrir a urgencias a tu centro de salud o a la farmacia de la misma manera que podías hacerlo antes, pueda estar agravando ciertas patologías. Y entiendo que esto no se acaba en el momento que podamos salir a la calle, sino que las consecuencias colaterales a esta pandemia las vamos a vivir en niños, en mayores y en distintos ámbitos totalmente distintos a nivel social, económico, de salud, a muchos niveles muy a largo plazo. Yo solamente me centro en tener la esperanza de que parte de conciencia se nos está despertando, de ver que el lobo ha venido, no era va a venir, el lobo va a venir, ha venido, y cabe la posibilidad de que cuando se vaya, vuelva en mayor o menor medida, con mayor o menor frecuencia. Con lo cual, despertemos esa conciencia de no dar por hecho que la realidad siempre va a ser como ha sido, que después del lunes o al martes, pues porque llevamos concatenando pues 40 y pico domingos, ¿verdad? Seguidos. Entonces, no dar por hecho nada y que de alguna manera nuestra mente vuelva a ser un poquito nómada, como lo era antaño, y en vez de sedentaria de ahorrar y dar por hecho todo a futuro de mañana tendré un trabajo, mañana tendré un sitio al que ir, mañana tendré y dentro de un tiempo tendré una jubilación y no dar por hecho nada y simplemente buscar el pan para hoy, para un poquito más adelante, pero no aventurarnos mucho más allá para no volver a engancharnos a ese ritmo frenético que genera ansiedad y que cuando no se cumplen las expectativas que nos hacemos nos genera frustración, sentimiento de tristeza, de incapacidad, de culpa y posiblemente pues conductas que van relacionadas con la depresión. Y finalmente me gustaría saber cómo crees que va a afectar emocionalmente a esta sociedad que llamamos la sociedad del abrazo, la sociedad española, ¿no? Que somos mucho de dar esa afectividad. Esta nueva normalidad que proponen, que nos va a tocar vivir de aquí pues no sabemos hasta cuándo, pues ¿cómo crees tú que va a afectar pues eso, emocionalmente a todas estas personas que conformamos la sociedad española? Me encanta esta entrevista que me estás haciendo porque yo creo que es la única en mi vida en la que a muchas de las preguntas tengo que empezar diciéndote no lo sé. El hecho de aceptar no lo sé creo que es buen pozo para esta entrevista. No lo sabemos y creo además que no pasa nada por no saberlo.
Yo te puedo decir el cómo me gustaría y qué es lo que no me gustaría vivir, pero a partir de ahí son tantas las incertidumbres, son tantas las variables que entran en juego en la conducta de una persona y en la conducta social de todo el mundo, que para qué. Creo que me conoces lo suficiente como para saber que yo soy de esas, del abrazo, del contacto físico, del cómo estás, del cariño, del tocarnos. Me encanta. ¿Puedo vivir sin ello? Por supuesto que sí. En mi imagen ideal de cómo iría este mundo, podríamos retomarlo, sí, pero también me gusta el hecho de que tengamos cierto miramiento, que de alguna manera eh, nos lo cuestionemos antes de hacerlo, por el hecho de que si podemos abrazarnos, lo hagamos más conscientemente, no en piloto automático. Yo siempre distingo entre el abrazo de palmaditas, que no sabes si te están aplaudiendo o sacándote los gases, o el abrazo envolvente de manos abiertas, de cabeza sobre hombro. A mí ese es el que me gusta, independientemente del tipo de abrazo, que también depende de muchos condicionamientos personales de cada uno a la hora de darlo y recibirlo. El hecho de que seamos conscientes de si quiero o no quiero dar o recibir ese abrazo, a mí me parece muy positivo. Que si me lo das, sea de corazón, que si lo recibo, sea para disfrutarlo. Entonces eso me parece fantástico. Me daría mucha pena el ver en mi entorno, sea el que sea aquí o en Pekín, pues lo que estamos acostumbrados a ver en el carácter asiático, de cero contacto, de que casi cuando alguien se acerca es un quitabicho. A mí me daría pena, pero estoy convencida de que sea cual sea el escenario, tenemos la creatividad suficiente y las ganas suficientes, de la misma manera que esta creatividad es lo primero que se despierta incluso ante los dramas, anda que no hemos tenido y tenemos memes, ¿verdad?, acerca del coronavirus, pues esa creatividad, el ponerla a funcionar desde ese interés, desde esa intención de volvernos a acercar y buscar nuevas fórmulas de acercarnos y demostrarnos ese afecto y ese cariño. A lo mejor, si no hubiera sido por esto, no lo conoceríamos. Es decir, ante esta situación vemos como una visión posiblemente muy catastrófica y vemos como ideal lo que antaño. Quizá estemos delante de una nueva puerta que nos permita rediseñar la forma de relacionarnos de una forma positiva y dentro de un tiempo podamos reciclar esta parte positiva de que gracias a esto podamos vivir algo fantástico a posteriori. Eso no quiere decir que esto sea fantástico y maravilloso, no, sigue siendo dramático y lo va a seguir siendo en muchos aspectos, pero para mí esta es la base de la resiliencia, ser capaz de reciclar de cada catástrofe vital o de cada catástrofe social o mundial, buscar esa parte positiva que impulse hacia una nueva forma de ver las cosas que sea mejor para cada uno y colateralmente para todos los demás. Pues muchas gracias, Azu, por haber participado de esta entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de finalizar. Pues nada, simplemente un mensaje de instar a la responsabilidad social personal. Tenemos un nuevo mundo delante de nosotros, tenemos la oportunidad de vivir de forma diferente en nuestro entorno, de ver la vida con otro prisma y realmente yo estoy convencida de que somos uno, que lo mejor que podemos hacer ahora, saliendo de las frases típicas de juntos podremos, yo no tengo ni idea si juntos podremos, porque tampoco quiero el carácter de todo el mundo en mi mundo, ¿no? Pero sí el hecho de si yo cuido de mí y hago independiente, que no está a merced de circunstancias, evito que nadie tenga, rompo la dependencia o que otras personas puedan tener de mí o yo de otras personas. Cuanto mejor te vaya a ti, colateralmente mejor me va a venir a mí. Entonces, pues que apelo al espíritu de tribu, de hacer de nuestra propia vida y para adentro nuestra leyenda, podernos acostar cada día felices de la persona que somos, despertamos cada día más felices de la persona que somos, agradecidos con la vida y así colateralmente pues formar otro tipo de sociedad o otro tipo de vida. No sé cuál, pero otro. Igual merece la pena intentarlo. Pues despedimos aquí a nuestra invitada y antes de terminar me gustaría que dieseis un vistazo a lo que viene para mañana porque es una gran sorpresa que no creo que os la esperaseis ninguno de vosotros.